Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a revisar el capítulo de conducto entérico, conducto alimentario, tubo digestivo. Vamos a ver las muestras desde el esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, apéndice, vesícula biliar. Las muestras que vamos a observar el día de hoy, señores, vamos a verlas solo con menor aumento que es suficiente. Que ustedes saben que con este aumento, que es el objetivo 4, es con el que mejor podemos identificar las muestras. Estas ya son cortes de órganos donde se va a poder observar gran parte de la pared, si no es que se vea toda, en la mayoría de las muestras se ve toda la pared, por decir, del intestino delgado o del intestino grueso. Y vamos a ver las referencias para poder reconocerlas. Empezaremos con el esófago. Bien, recordemos que al microscopio y con menor aumento nos vamos a basar en lo que podamos ver. Por decir, que yo vea células de Langerhans en el esófago, eso es improbable, ¿no? Sobre todo con menor aumento. Esas células de Langerhans se las verá con aceite de inmersión, pero no es un punto para poder diferenciar. En la práctica es diferente. Sí existen muchas diferencias del intestino o de los intestinos con el esófago, pero vamos a lo que puedo ver con menor aumento. Y siempre, después de encontrar la imagen, vamos al margen. Y en el margen lo que vamos a encontrar va a ser, en el caso del esófago, los pliegues. El esófago, cuando está vacío, antes de que pase los alimentos, antes de que se produzca la distensión, está casi cerrado, tiene sus pliegues. Cuando se realizan las muestras histológicas, estos pliegues no se los llega a observar con claridad, porque mayormente se ve solo un segmento del esófago, y en ese segmento del esófago vamos a observar unos pliegues poco definidos, poco desarrollados. De esta manera, miren, solo eso podríamos observar del esófago. El epitelio. Todo eso es el epitelio del esófago. Es que es un epitelio estratificado. El epitelio es plano estratificado, no queratinizado. Son varias capas de células y en la superficie no vamos a encontrar imágenes de células muertas. Y estos serían los núcleos. Bien, después, ya aplicando siempre todo lo que es la parte teórica, inmediatamente por debajo del epitelio, en el esófago, vamos a encontrar una lámina propia. Las láminas propias tienen un aspecto celular. Se lo ve así. El aspecto celular al microscopio se ve con unos puntos azules, basófilos, y lo que es rosa corresponde al citoplasma. Ahí, hasta ahí sería la lámina propia del esófago. Primero, nos estamos guiando en los pliegues poco definidos al microscopio. El epitelio, que también nos puede ayudar, aunque no podamos ver específicamente la división entre células, pero sí podemos ver un grosor que es diferente a un epitelio simple. Hay glándulas en el esófago. Hay mucho que describir en estas muestras, señores, pero estamos yendo concretamente a lo que vemos al microscopio. Eso es esencialmente. Después lo demás ya son detalles. Debemos primeramente saber qué muestra es. Sabiendo qué muestra es, ya aplicamos toda la teoría. Las glándulas esofágicas ni siempre se las va a observar. Estas son las cardíacas o cardiales. Pueden observarse o no. Para eso nosotros podemos mover.
podemos mover el centralizador, pero estas glándulas no son una referencia para el esófago, ya que cualquier región del conducto entérico tiene glándulas en su lámina propia. Luego viene su submucosa, que es un tejido conectivo denso, fibroelástico. Ahí. Esa es la submucosa. También hay glándulas. Son las glándulas esofágicas verdaderas o propias. Se las puede ver o no se las puede ver. Luego viene el músculo, que eso sí nos va a ayudar bastante a identificar que se trata del esófago. En cuanto al músculo, nosotros tenemos, dependiendo del tercio del esófago, o músculo liso o esquelético o los dos. Entonces, viendo la capa muscular del esófago, ya puedo saber inclusive de qué tercio del esófago estamos viendo. Si solamente vería músculo liso, solo músculo liso, está en las proximidades del estómago, tercio inferior. Si observaría los dos músculos, liso y esquelético, por cierto, la mayoría de los cortes de esófago tienen los dos músculos, se refiere al tercio medio. Y si solamente existiría músculo esquelético, exclusivamente este, tercio superior, porque ahí hay músculo esquelético que ayuda al acto de la deglución. Vamos a hacer los dos músculos para ver cómo podemos diferenciarlo al microscopio, el músculo esquelético y el músculo liso. La capa muscular es bastante gruesa. El músculo esquelético se va a observar con un tono mucho más intenso que el músculo liso. ¿Qué quiero decir? Que el músculo esquelético es mucho más acidophilo que el músculo liso. Se tiñe más fuerte. En cambio, el músculo liso se va a teñir menos intensamente. Aparte de que el músculo esquelético siempre tiene un aspecto fibroso. Pero ese aspecto fibroso tampoco nos sirve como una referencia. Más que todo es el color. El color es lo que nos va a ayudar. Aquí puede estar el músculo liso. Se tiñe con un color menos intenso, poco acidófilo. Bien, entonces yo tengo esto. Miren, músculo esquelético, músculo liso, tercio inferior del esófago, o tercio medio del esófago. La última capa, la más externa, en el esófago va a ser tanto adventicia como serosa. Porque si recordarán, el tubo digestivo se va a describir en 3 túnicas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. Son 4 túnicas en realidad. Y la cuarta túnica puede ser adventicia o puede ser serosa. Llamamos serosa cuando es intraperitoneal, adventicia cuando es retroperitoneal. El esófago tiene las dos. Primero es adventicia y luego es serosa. El punto límite, el diafragma. En esta parte podemos hacerlo como serosa, que sería recubierta por el peritoneo, donde se observaría tejido conectivo más el epitelio plano simple. Esa es una muestra del esófago. Si ustedes van revisando con el desplazador, no van a ver mucha diferencia en base a esto. Estamos viendo los puntos más esenciales. Pliegues poco definidos, eso nos sirve de referencia. Las capas musculares o la capa muscular con músculo esquelético o liso. Inclusive encontrando un músculo esquelético ya sé que se trata de esófago. Solo hay 2 zonas con músculo esquelético en todo el conducto entérico: el tercio superior y medio del esófago y el esfínter anal externo. Nada más. Vamos a pasar a otra muestra, siguiendo la secuencia. Ahora vamos a observar un estómago.
también con menor aumento. De igual manera que el esófago, vamos a ir al límite. El esófago tiene sus pliegues, pero al microscopio la mayor parte de las muestras presenta una superficie que presenta pliegues incluso menos definidos que el esófago. No significa que no tenga, claro que tiene pliegues. Así apenas se ve el estómago, así se ve. Debe tener que ver esto con lo que sería el extendido que se hace, el montaje sobre la lámina, sobre el portaobjetos. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente porción del conducto entérico, que es el estómago. Menor aumento, ¿cómo sabemos? Bien, hablando del epitelio, el epitelio cilíndrico simple del estómago no me va a servir para identificar estómago. Los epitelios no se ven con menor aumento. Los estratificados, como el del esófago, sí se pueden observar. Los simples son muy difíciles. Hay otros detalles en los que nos basamos mejor para diferenciar. Estómago. El estómago tiene pliegues. Claro que tiene pliegues. Pero en las muestras, los segmentos de estómago no los presentan. Si los presentan, son incluso menos desarrollados que en el esófago. La superficie es casi una superficie bien regular del estómago. Podríamos verla así. Casi plana, ¿no? El epitelio está ahí. Les dije que no me sirve de referencia. Lo que me sirve de referencia para identificar el estómago son unas fositas. Las fositas gástricas que le van a dar una imagen así a la mucosa del estómago. Una imagen como si estuviese desgarrada la superficie. Así se la ve. El epitelio estaría ahí, pero como hemos quedado no nos sirve de mucho. Esos dos puntos serían los esenciales para identificar el estómago al microscopio. Uno, que no se observan muy bien los pliegues, su superficie es más regular, pero eso podría cambiar, ¿no es así? Tal vez es una muestra donde sí se lleguen a observar los pliegues. Encima de eso, para reforzar, tenemos esas fositas. Y ese es el mayor detalle, la presencia de esas fositas gástricas. Por debajo tenemos la lámina propia. La lámina propia de aspecto celular, la lámina propia se la ve así, es donde se encuentran las glándulas. La lámina propia se clasifica como un tejido conectivo laxo, es laxo. Ahí tenemos la lámina propia. El estómago es una región que tiene una gran cantidad de glándulas. Podríamos decir que es la porción del conducto alimentario con mayor cantidad de glándulas en la lámina propia, pero eso no se puede evidenciar en todas las muestras. Una cosa es que diga la teoría y otra cosa es verla en la lámina real. Ni siempre se observan esas características. Podemos utilizar el desplazador y buscarlas. Podríamos encontrar. Si en algún lugar encontramos a las glándulas, se las va a ver aglomeradas en un corte transversal. En este caso sería de esta manera. Esas son unidades glandulares. Pero si no se observan esas glándulas, pues vamos buscando otros detalles. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Esa es la submucosa. Así como hemos hecho la submucosa en el esófago.
viene la capa muscular. La capa muscular del estómago, en la mayor parte de este, presenta tres capas: una oblicua interna, circular media, longitudinal externa, todo de músculo liso. Al mencionar tres capas me hace pensar que esta porción tiene una capa gruesa muscular, pero como hemos comentado hace poco, una cosa es ver la teoría, leerla y después tratar de encontrar esos detalles. Es difícil, ni siempre se observan. Algunas muestras sí y otras no. Y se va a ver con una capa delgada de músculo. No nos debemos quedar con solamente esa región, debemos buscar otras zonas, otras regiones donde sí podemos encontrar más cantidad de músculo. Y ahí queda el estómago. Y la última capa es serosa. El estómago es una región intraperitoneal. Listo. Ese es el estómago. Al microscopio se le observa mayormente bien delgado. Hay que mover, como les comenté, hay que buscar las zonas. Pero lo que más les va a servir para identificar el estómago, porque mucho de lo que hemos comentado, glándulas, capa muscular, puede variar al microscopio, lo que nunca va a cambiar son esas fositas. Encontramos las fositas y ese es el estómago. Pasaremos al intestino delgado. Hablando de este intestino delgado, este es la porción del conducto entérico en realidad más fácil de ser identificable, más fácil de reconocer. Y en términos generales, en histología, es una de las muestras, sobre todo la primera porción del intestino delgado, el duodeno, que más fácil se identifica. ¿Y cómo se identifica? Por sus pliegues circulares en la superficie, por sus válvulas de Kerkring. Esos pliegues circulares son muy similares unos a otros, se parecen bastante esos pliegues circulares. Uno al otro y así en toda la superficie de este intestino delgado. Muchas veces se dice, ¿no? ¿Cómo identificamos intestino delgado? Por sus microvellosidades. Bueno, las microvellosidades son tan pequeñas que no las voy a poder ver con microscopio, inclusive óptico. Difícilmente, se va a ver muy difuso. Hay que ver otras características que sí se pueden ver. Sí es verdad que hay microvellosidades, pero no son visibles con facilidad. Los pliegues circulares o válvulas de Kerkring son estas. Miren. Este es un pliegue circular. Este es otro pliegue circular. Miren el parecido que tiene uno con el otro. Y este es otro. Y así tendría que estar toda la superficie. Este es un pliegue circular o válvula de Kerkring formado por vellosidades. Las otras son las vellosidades intestinales. El epitelio está en la superficie. No nos sirve para identificar, pero teóricamente está ahí. Vamos por debajo del epitelio a encontrar la lámina propia, que va a ser la misma o similar a la que hemos visto en el estómago, como un aspecto celular. En el intestino delgado tenemos bastantes células del sistema inmunitario en esta lámina propia. Estoy hablando de linfocitos, macrófagos, mastocitos y otros glóbulos blancos más, aparte de los linfocitos. Se clasifica como tejido conectivo laxo areolar, se puede clasificar como tejido linfático relacionado con las mucosas, tejido linfático difuso,
hay más de una forma de poder referirse a esta lámina propia. Muy bien, vamos ahí. También hay glándulas, por supuesto, ahí están las criptas de Lieberkühn. Viene la submucosa ahora. Aquí. Con su tejido conectivo fibroso, fibroelástico. Están viendo que el centro de la válvula de Kerckring o pliegue circular tiene submucosa. Hasta ahí está la submucosa. Y ahora viene la capa muscular. Al igual que en el estómago, la capa muscular está formada netamente por músculo liso. Y tiene que ser una capa menos gruesa que el estómago, porque son solo dos capas. Circular interna, longitudinal externa. Aquí está la circular. Puro músculo liso. Y aquí está la longitudinal. Todo músculo liso. Esta sería la capa longitudinal. Muy bien. La última capa será serosa y adventicia. Tiene las dos capas igual que el esófago. Puede presentarse un poquito de tejido adiposo. Adventicia, la segunda y la tercera porción del duodeno. Primera porción del duodeno. Yeyuno y el ilion, serosa. Retroperitoneal e intraperitoneal. De tantos detalles que tiene, de sus glándulas de Brunner, etc., lo que resalta son esos pliegues. Encuentran esos pliegues, intestino delgado. Vamos al intestino grueso. Intestino grueso. Siguiendo la misma metodología, vamos con el menor aumento, vamos a la superficie. El intestino grueso también posee sus pliegues, pero sus pliegues son completamente diferentes. Estos pliegues son bien desarrollados a nivel del duodeno y hay uno más pequeño, ilion prácticamente desapareciendo. Intestino grueso, como el colon, no los tiene. Hay otros pliegues, pero esos pliegues son completamente desiguales. No se parece este a este, ni este a este, ni este a este. Así. El epitelio que es cilíndrico simple tampoco me sirve. Entonces, primer detalle del intestino grueso, sus pliegues desiguales. Segundo detalle del intestino grueso, tiene unas glándulas longitudinalmente muy desarrolladas. Son las glándulas o criptas de Lieberkühn, que le van a dar esta imagen a la mucosa del intestino grueso. Longitudinalmente casi llegan a ocupar toda la lámina propia. También podrían observarse a estas glándulas transversalmente. Mayormente el corte favorece la visión longitudinal, pero también pueden verse transversalmente. Y es bastante la cantidad de glándulas. Esos serían los puntos más importantes para poder identificar al intestino grueso. Aquí están las células, unidades glandulares de secreción.
La variedad de células también es un punto importante para diferenciar, pero eso es más teórico. Células de aquí, células de aquí, células de acá mismo. Ahora vamos a la lámina propia, que va a ser igual que en el intestino delgado. Tejido conectivo laxo, tejido linfático difuso, tejido linfático relacionado con las mucosas. Listo, ahí está la lámina propia. Su mucosa no va a variar. Es la misma que en regiones anteriores. La submucosa. Y luego viene la capa muscular. La capa muscular también está formada por dos, a su vez, una capa circular interna y una capa longitudinal externa. En el caso de este intestino grueso, será también intraperitoneal. Solo algunas regiones del tubo digestivo son intra y retroperitoneal. Su capa es gruesa, se ve bien gruesa al microscopio. Listo, esa sería. Y aquí su serosa. Vemos que en el intestino grueso nos está ayudando la disposición de la superficie, sus pliegues y sus glándulas, esas glándulas de Lieberkühn. Ahora vamos a ver una muestra más que es el apéndice, que es un divertículo del cielo. El apéndice también es una región fácil de identificar, no es complicado. Se va a ver, como es más pequeño el apéndice, todo el apéndice se va a observar. Eso es la luz del apéndice. Sería esto mismo. Tiene sus glándulas también, sus glándulas de Lieberkühn, que se observan al microscopio. Los pliegues acá en la superficie interna no son tan desarrollados. Esas son las glándulas. El epitelio también está presente. El epitelio es cilíndrico simple, igual que acá. Sus células. Ahora vamos a la lámina propia. Tampoco va a cambiar la lámina propia. Con sus células. Como tejido laxo areolar. Como tejido linfático relacionado con las mucosas. Como tejido linfático difuso. Hasta ahí es. Pero lo más importante que nos sirve para identificar el apéndice es justamente esta lámina propia, porque después la submucosa, la capa muscular, no tiene algún detalle que nos
favorezca la identificación como apéndice. Aparte de que les he dicho de que se ve todo el apéndice, o una gran parte, una mayor parte por lo menos. Hasta ahí sería toda la pared del apéndice. En la lámina propia lo que vamos a encontrar son cúmulos de nódulos linfoides, a lo que llamamos como placas de Peyer. Deben ser bien evidentes. Justo están por debajo del epitelio, por debajo de estas glándulas. Y son bien oscuras, con sus centros germinales, con sus cortezas. Ahí, ese no es un folículo, son varios folículos juntos. Acá hay otro folículo junto. Folículos, ¿no? Varios folículos. Y aquí, la última. Estas placas de Peyers son lo que nos vamos a basar en estas para identificar el apéndice. Encuentran las placas de Peyer, pues ese es el apéndice y debe verse casi todo el apéndice en su totalidad. Verse su mucosa, su submucosa, su muscular y por debajo del epitelio, junto a sus glándulas, esas placas de Peyer, ese cúmulo de folículos linfoides. Esa sería la descripción de estas muestras. Recordemos que siempre vamos a facilitar nuestro trabajo con el objetivo de menor aumento. Con este objetivo podemos identificar todo con facilidad, señores. Y siempre en la superficie. Menor aumento, superficie. No estamos estudiando los epitelios, no estamos utilizando los epitelios para reconocer la muestra. Tal vez en el esófago sí. Si de una capa gruesa es estratificado y una de las pocas regiones del conducto alimentario con un epitelio estratificado es el esófago. Pliegues poco desarrollados, músculo esquelético y liso, criptas o fositas gástricas. Lo más fácil, pliegues circulares o válvulas de Kerkring. Pliegues desiguales unos a los otros, diferentes grados de desarrollo. Presencia de lo que son las placas de Peyer. Identificando esas formaciones, estas inmediatamente por debajo del epitelio y de las glándulas, ya identificamos como apéndice. Entonces, jóvenes, terminamos la clase. Ya la próxima sesión vamos a continuar revisando glándulas anexas. Muy bien, que tengan muy buenas tardes.